Yo le agradezco mucho a Osvaldo Anaya Oliver, editor de MX. Como usted sabe, MX y este espacio tenemos una alianza informativa y que estemos en comunicación, Osvaldo, esta tarde por la información que ustedes difunden en el sentido de que Arturo Saldívar, de su cercanía con AMLO a la liberación en casos emblemáticos, así lo titulan. ¿Cómo estás, Osvaldo? Buena tarde. Muy bien, Soledad, un placer saludarte a ti y a tu audiencia. Gracias. Pues bien, en esta época de balance, de cortes de caja, de protagonistas de la política, de funcionarios, escogimos a este personaje porque de algún modo le vino a dar un rostro distinto a la Suprema Corte, que pues siempre ha tenido mucha solemnidad. Y pues Saldívar, de algún modo o de otro, acercó un poco las decisiones que toma la Corte al público, e incluso se acercó más a la gente joven por medio de sus redes sociales, de TikTok, cosas que no hacían otros ministros presidentes, ¿no? Pero ahí también estriba pues las críticas en su contra de que se volvió tal vez demasiado protagonista, ¿no? Con sus pues sus apariciones en redes sociales, sus opiniones ante muchos problemas. Sin embargo, no deja de ser un personaje polémico, cercano con López Obrador al inicio. López Obrador quería que él terminara de implementar la reforma al Poder Judicial mediante alguna triquiñuela jurídica para que se mantuviera en la presidencia de la Suprema Corte hasta 2024. No se pudo, pero algo quizá criticable contra Saldívar, el ministro Saldívar, es que no se desmarcó a tiempo, dejó que el asunto se siguiera calentando, que hubiera especulaciones, y ya hasta que vio que era demasiada la presión en su contra, entonces fue que declinó. Entonces quizá es uno de sus pendientes que va a dejar, ¿no? Y de sus protagonismos que se le critican. Sí, y que de hecho sí estuvo como que estirando mucho la liga, como guardándose si seguía o no. Finalmente, por lo menos las declaraciones recientes que yo vi, dijo me quedo, ya después de la presidencia, me quedo, pero a lo mejor, si me sale otra oportunidad, a lo mejor me voy, ¿no? Sí, bueno, finalmente se quedará a cumplir su encargo de 15 años. Él ingresó en 2009 con Felipe Calderón. Empezó pisando fuerte, siendo un ministro crítico. Incluso él hace poco manifestó que en ese entonces recibió amenazas por sus posturas, sus decisiones en el caso de los niños, de la tragedia de los niños de la guardería ABC. Y en este inicio de gobierno, pues se mantuvo apegado a las, ¿cómo se llama? A los lineamientos de López Obrador, aunque en algunos casos sí se le salió de su égida, ¿no? Por ejemplo, en casos muy mediáticos, como el de Alejandra Cuevas, que sí es la hija de la viuda del hermano del fiscal Germanero. Del fiscal, ¿no? Ajá. Sí, que estuvo injustamente presa más de un año, acusada de ser responsable de la muerte del hermano del fiscal Hertz. Con todo su poder trató de mantenerla en la cárcel, pero pues finalmente el caso era muy endeble y no se explica cómo es que estuvo tanto tiempo presa, ¿no? Porque, bueno, finalmente ella, pues, ¿qué podía hacer? No era ni médica, ni especialista, ni tenía el entrenamiento para ayudar al esposo de su madre, ¿no? Y finalmente tuvo que salir libre. El mismo caso de Rosario Robles, que tampoco, si hay delito que perseguir o que investigar, pero la prisión preventiva siempre estuvo rodeada de un misterio, ¿no? De por qué se protocolizó tan rápido y por qué se tomaron esa decisión tan apresurada que la mantuvo también un buen tiempo en prisión.
Así es. Sí, bueno, y también probablemente encaja dentro de esas actividades mediáticas de Saldívar, su presencia en la cárcel con las reas, ¿no? Sí, claro, grupos feministas sí le reconocen que ese sesgo, ¿no? De defender a las mujeres acusadas indebidamente y presas en Santa Marta, de las cuales se han ido liberando ya decenas de ellas por casos insostenibles, como algún robo menor, o cuestiones de confusión de identidad, que presas sin sentencia. En ese aspecto sí será reconocido como un ministro feminista, ¿no? Ahora, ¿qué cabos deja sueltos? Pues ni más ni menos que la sucesión. Se queda, ahora sí que la 4T está en peligro de tener a un ministro o ministra presidente acorde a sus lineamientos, sus intereses, porque como el reciente caso del plagio de Yasmín Esquivel, pues se debilita mucho y está en ascuas su permanencia dentro de esta quinteta de aspirantes a suceder al ministro Saldívar en la presidencia de la Corte. Pues era la que fue nominada por López Obrador, Yasmín Esquivel, y ahora de verdad el caso es tan evidente que no admite, no resiste ningún alegato, es un plagio tal cual, y seguramente le pesará mucho en esta quinteta de aspirantes a sucederlo, y la cosa es que ya la decisión se tiene que tomar en enero del año entrante, estamos ya a unos días. Sí. Entonces, sí, caramba, escuché la entrevista que le hicieron a la directora de tesis y con argumentos muy endebles intentó defenderla, pero a mí me pareció que quedó más mal, que hubiera valido mejor la pena que se mantuviera en silencio. Como mujer estoy consciente de que el desarrollo de la mujer en la política y en ciertas profesiones se topa con muchas barreras, pero que se argumente todo por el hecho de ser mujer, tampoco estoy de acuerdo. Claro, entonces en este caso es, pues ahora sí que muy evidente, no hay para dónde hacerse. Hace unos minutos la César Aragón, que es una escuela de la UNAM, pues anunció que va a tomar medidas. Pues ¿qué medidas son? Pues ante un plagio de tesis, la única medida que se me ocurre es la tesis de licenciatura. Entonces, sí, pues se tira a la borda. Yo creo que se tiraría a la borda una carrera política, judicial, ¿no? Pues sí, así es. Error de esa naturaleza. Pero esperemos a ver qué decisión toma la UNAM ante las pruebas tan evidentes, y ahora sí que se abre un signo de interrogación gigantesco, porque ya en el cierre del mandato de López Obrador, la Suprema Corte tendrá que dirimir asuntos muy relevantes, como pues ni más ni menos que la reforma a 6, bueno, no tanto reforma, porque la reforma electoral se frenó, sino los cambios a 6 leyes, los cambios legales, sí, en términos electorales, que pues algunos son acusados de inconstitucionalidad y seguramente serán motivo de controversias constitucionales que tendrá que resolver la Corte. Sí, una Corte totalmente ad hoc. Probablemente no esté como presidente alguien cercano a López Obrador. Así es. Osvaldo, pues te agradezco muchísimo la comunicación. La información completa está ahí en el sitio de MX. Te mando un abrazo y te deseo muy feliz cierre de año y mejor 2023. Igualmente un cálido abrazo a ti, a tu personal, a tus colaboradores y a tu audiencia. Un abrazo caluroso. Muchas gracias, Osvaldo.